¿Qué entiende usted por práctica pedagógica? La práctica pedagógica consiste en la enseñanza y el aprendizaje, en la vida como docente y en su interacción con los alumnos. De cómo reunir una serie de características para que el docente logre transmitir y recibir el conocimiento, el pensamiento crítico y los valores. En una sociedad donde predominan los intereses políticos, clasistas y esclavistas que lo que buscan es hacer al rico más rico y al pobre más pobre, para así llegar a lograr transformar su entorno y su sociedad. Para darle respuesta a esta pregunta, primero voy a partir del concepto que tengo de pedagogía. Y pedagogía para mí son las maneras o herramientas que uno como docente debe tener para poder darle enseñanza a los estudiantes. Cuando hablo de enseñanza, no hablo de conocimiento científico ni matemático, pues que por lógica sabemos que son muy importantes. Primero debemos saber el contexto en el que viven, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y entonces cuando hablamos de práctica pedagógica son las responsabilidades que uno tiene como docente de adquirir conocimientos y destrezas para poder crear estrategias que faciliten el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, es una pregunta supremamente complicada. El maestro de lengua castellana, como el maestro en general, es un ejemplo para sus estudiantes. Nosotros cargamos en nuestra espalda una responsabilidad impresionante porque debemos dar respuesta a muchos de los interrogantes que mueven a estos muchachos jóvenes. Y muchas veces no las tenemos, las respuestas no las tenemos y construimos con ellos mismos el discurso. Los muchachos de ahora son muchachos que no comen entero. Ellos son la juventud desde este momento, son muchachos que cuestionan, que tienen una postura muy crítica, porque la misma sociedad lo ha buscado en ellos. Son rebeldes frente a muchas cosas y asimismo el papel de nosotros es llevarlos de la mano, es acompañarlos en este proceso, un proceso que no es fácil. Lengua castellana es una de las asignaturas más importantes que hay, porque es que en lengua castellana yo cuestiono, en lengua castellana yo articulo mucho de lo que las otras asignaturas me dan. Para el maestro no ha sido fácil, como tampoco ha sido fácil para el estudiante. Estamos hablando de muchachos que de pronto no tenían acceso a la tecnología. Hablemos de los muchachos que en la parte rural tuvieron que sufrir solamente con unas guías y poderse encontrar en muy poco momento con su maestro. No fue fácil para el maestro a sí mismo, porque queda siempre el sinsabor, el que será que se aprendieron o no aprendieron. Esta pandemia trajo muchísimas cosas y nos cuestionó a todos en muchas cosas, cómo la tecnología puede ir de la mano con nosotros y darle esa importancia a la tecnología. Encontramos infinidad de juegos, encontramos infinidad de herramientas que nos ayudaban en este proceso, pero acá es donde nos debemos cuestionar también como país, cuestionar como a nuestros gobernantes, qué hemos hecho para que nuestros muchachos de verdad entren en ese mundo tecnológico y que la tecnología sea la mano en la educación de nuestros jóvenes. No es un papel fácil y no va a ser nunca fácil, y la brecha que se abrió fue inmensa después de la pandemia. Es una invitación a que nos de verdad reformemos la educación y la visión que nosotros tenemos de educación. Gracias. Respecto a esto, es todo un reto, porque tenemos que recurrir a prácticas pedagógicas significativas y enriquecedoras que orienten al estudiante para que desarrollen un pensamiento crítico y de valores humanos a través de implementación de tecnologías y de una comunicación asertiva. Hay que resaltar en este momento que pues no todos tienen acceso a estas tecnologías y esta sería una de las principales debilidades que tendríamos en nuestra educación. Sin embargo, tendríamos que buscar siempre las herramientas, los medios para que los estudiantes siempre puedan acceder a ellos. Papel del maestro de literatura y lengua castellana de básica, secundaria y media en este momento histórico.
Tal como lo dice Freire, en este momento histórico, el docente de literatura y lengua castellana debe alentar a su estudiante para que aprenda a leer, pero también a comprender, así como nos menciona en su primera carta. Se debe enseñar a leer la palabra, también al mundo, puesto que leer un texto va más allá de solo saber su codificación. Se debe aprender a analizar, a contextualizar, a inferir. En términos generales, como lo dice en su octava carta, el maestro debe cumplir con un rol político que luche por la libertad, la igualdad, buscando espacios para el diálogo, la narrativa y para la reflexión. Persuadir y motivar a su estudiante en pro de su autoformación, interdisciplina, criticidad, ser un maestro democrático, no autoritario, llevando un perfil humanista. En estos momentos, el docente debe ser un mediador, un facilitador y un mediador de procesos enseñanza-aprendizaje entre el estudiante y la escuela. Es decir, que el docente está acortando distancias. Estamos ya no dando explicaciones a solo estudiantes, sino que por estos medios tecnológicos se resulta dándole también explicaciones a los padres de familia, a los acompañantes del estudiante. Ya no se está en la escuela, sino que estamos en un momento más íntimo. Ya estamos prácticamente en su casa. En este momento es de vital importancia el docente para que sea un portador de conocimiento. Según Pablo Freire, en el rol del docente, él debe tener un equilibrio entre el docente autoritario y democrático. Debe tener acciones estratégicas centradas en el estudiante, debe enfrentar sus miedos para transformarlo en valentía, debe analizar, reflexionar constantemente sobre su acto educativo y realizar la lectura de sus estudiantes para saber cómo sus intereses, gustos, lenguajes y valores. Todo siempre partiendo de la motivación, la vocación, la responsabilidad y la humildad.